Muy buenos días a todos. En nombre del director general, el doctor Luis Guillermo Vélez, le damos la bienvenida a este primer diálogo jurídico del año 2018, donde trataremos la caracterización económica del litigio contra el Estado en el marco del nuevo estatuto de defensa jurídica que quiere proponer y presentar la agencia para hacer una reforma completamente revolucionaria de lo que conocemos hasta hoy. Digamos, esto va a ser en varios frentes y se los iré contando a medida que vaya pasando la presentación. Esa presentación va a estar dividida en dos partes. La primera parte, yo, John Camargo, me presento, soy el subdirector de acompañamiento de los servicios jurídicos de acá de la agencia, y vamos a hacer una caracterización a nivel macroeconómico, a nivel país, de todo lo que tiene que ver con los litigios del Estado. Y en la segunda parte de la presentación va a estar la doctora Cristina González, la cual es experta de la Dirección de Políticas y Estrategias, y vamos a bajar esa problemática a nivel regional para que ustedes estén completamente contextualizados. Este ejercicio que queremos hacer, más allá de las cifras o el contexto económico que vamos a presentarles, eso busca que generemos una reflexión de qué es lo que está pasando en el país, cuál es la problemática a la cual nos enfrentamos. Esto lo podemos hacer desde diferentes ópticas, ¿sí? Como abogados del Estado, como funcionarios públicos, como miembros de la academia, pero para mí lo más importante es que hagamos una reflexión como ciudadanos. El problema de las demandas contra la nación no es un problema ajeno a uno como ciudadano. Cuando dicen que están demandando al Estado, lo están demandando es a uno mismo. Mi compañero Camilo decía, cuando estábamos pensando en este tema de los diálogos jurídicos, decía, es que el Estado soy yo. Claro, es que no es nadie más. Y esa es la reflexión que quiero que hagamos a lo largo de esta charla. Bueno, en la actualidad tenemos 451.000 demandas contra el Estado aproximadamente. O sea, es decir, 451.000 personas o más nos están demandando. ¿Por qué digo más? Porque habitualmente las demandas no vienen solas. Hay algunas demandas en las cuales tenemos un sujeto con legitimación en la causa por pasiva, para quienes no son abogados, cuando hay solamente un demandante, pero muchas demandas son núcleos familiares o grupos de personas en las cuales nos demandan, ¿sí? Entonces, bajo este contexto, cuando hablamos que tenemos 471.000 demandas en contra, ¿sí? Podemos hablarlo de personas, que sería lo mínimo, pero este número es mucho más elevado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Esas demandas cuánto nos cuestan? ¿Cuánto? No, entonces no leyeron bien. No. ¿Cuánto nos cuestan esas demandas? No, señores. Vamos a decir, en un primer escenario, que estas demandas están calculadas en 350 billones de pesos. ¿Quién me puede hacer una representación de qué son esos 350 billones de pesos? No, en plata. Alguien que me hace la mano y me diga cuánto es un billón de pesos. ¿Un? ¿Alguien está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Un billón de pesos cuánto es? ¿Un millón de millones? ¿Cuánto es, doctora Cristina? Un billón de pesos. Un millón de millones, ¿cierto? O sea que cuando a uno le están demandando por 350 billones de pesos, es un infierno de dinero. ¿Sí? Muchas charlas que he dado en este mismo contexto, la gente cree que un billón de pesos son 1.000 millones de pesos, y eso no es cierto. Si estuviéramos hablando en dólares, claramente sí. $1 millón son 1.000 millones de dólares. En este contexto, aquí en Colombia, un billón de pesos, que les quede claro, es 1 billón de billones de pesos. Y yo les digo una cosa, la realidad puede ser diferente.
hay una sola demanda que nos cuesta 3.773 billones de pesos. Una sola. ¿Sí? Que es una demanda que tenemos por desplazamiento forzado, ¿sí? En el contexto de una acción de grupo, y nos están demandando por 3.373. ¿Por qué no se las puse acá en la gráfica? Pues romperíamos el techo de la agencia. ¿Cierto? Y les digo otra situación. Tampoco les tengo otra demanda contra una superintendencia por 72 billones de pesos. ¿Por qué no las tenemos ahí? No porque no existan, esa es nuestra realidad, sino que distorsiona cualquier cifra que manejemos. ¿Sí? Y más adelante les voy a hacer como un abrebocas sobre todo esta demanda de 3.373 billones de pesos. Ahora bien, si sumamos esta demanda de 3.373 billones de pesos, ¿sí?, a los 350 que ya me cuestan las 451.000 demandas, ¿sí?, más los 72 billones, pues obviamente estamos hablando de que estoy debiendo o que me están demandando por 3.800 billones de pesos. ¿Sí? Tenemos un grupo de aproximadamente, mal contados, 450.000 personas que están pretendiendo de todos nosotros 3.800 billones de pesos. De todos nosotros, ¿no? Porque ¿quién va a pagar esa plata? Todos. Todos nosotros. ¿Sí? Uno no se alcanza a imaginar qué podría hacer con esa cifra. Manejemos la cifra de los 3.373 billones de pesos. ¿Alguien me dice, digamos, qué podríamos hacer? ¿O tenemos una referencia cierta, o un acercamiento, o una aproximación para qué alcanza ese dinero? Pues no nos ahorraríamos. Porque en ese momento, como es una deuda, es que nos espera. Si sigue esa tendencia. Pero se les voy a representar un poco qué podríamos tener con 3.373 billones. Una sola demanda. ¿Estamos? Una sola demanda en contra de la nación es 4 veces el Producto Interno Bruto del país. ¿Alguien sabe qué es el Producto Interno Bruto del país? Cuando alguien le dice algo cuesta tantos puntos del PIB, el PIB de Colombia es tanto, ¿saben qué es eso? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? No importa, si no sabemos, aquí todos estamos para aprender. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Pues, de manera resumida, podemos decir que el Producto Interno Bruto es todo lo que se produce en el país en bienes y servicios en un año. ¿Sí? Si queremos mirar esto en una fórmula, digamos que alguien quiere como, pero vamos a hacer una fórmula gruesa del Producto Interno Bruto, podemos decir que es el consumo de todos los colombianos, más la inversión de todos los colombianos, más los gastos de todos los colombianos, más las exportaciones de todos los colombianos, deducidas las importaciones. Ese es el Producto Interno Bruto. Y yo les digo que 3.373 billones son 4 veces el Producto Interno del país. Esa es una realidad bastante dramática. Pero bueno, digamos si no lo queremos ver en un contexto macroeconómico, veámoslo en otro. 3.373 billones de pesos es 14 veces el presupuesto general de la nación. Presupuesto general en inversión y funcionamiento. Es lo que Colombia necesita para subsistir y para hacer y generar programas en educación, salud, vivienda y demás. ¿Sí? Es decir, una sola demanda está costando 14 veces el presupuesto general de la nación. Imagínense, en un supuesto donde perdamos esa demanda. ¿Quién la paga? ¿Nosotros? ¿De dónde? Pero bueno, para no ser tan dramáticos, veámoslo de manera también más sencilla.
¿Qué más significa 3.373 billones de pesos? Que hagamos, como colombianos, 72 millones de casas de viviendas de interés prioritario. ¿Qué significaría esto? ¿Cuántos colombianos somos? Bueno, más o menos. Significaría que cada colombiano tendría derecho a una casa de vivienda de interés prioritario y nos sobrarían otras más. ¿Cierto? ¿Cuánto cuesta una vivienda de interés prioritario? No, porque es que esas cifras deben tener contexto, ¿no? No es que yo venga aquí a contarles algo salido de la realidad. No. Cuestan 70 salarios mínimos. El salario mínimo está en 781.000. 70 salarios mínimos están en 781.000 pesos el salario mínimo. O sea que mal contado serían como 54.800.000 pesos que costaría una vivienda de interés prioritario. Y con 3.373 billones que pretenden en una demanda, uno podría perfectamente darle una vivienda a todas las personas que no tienen. Y sobraría plata. ¿No? ¿Esto en qué punto los sitúa? ¿En qué los hace reflexionar? Pues a mí me hace reflexionar en que es una desproporción completa. Claro, el Estado se está desangrando. O se puede desangrar. ¿Sí? Donde esto sea una constante, ¿sí? Y terminemos efectivamente con estos temas. Es muy preocupante, digamos, esta acción de grupo, una acción de grupo que presentó un abogado en nombre de todos los desplazados del país. Son 7 millones de desplazados y le admitieron la demanda. ¿Sí? Pero, digamos, en mi concepto, creo que sí, aquí faltó estudiar un poco si el grupo era homogéneo, la gente se desplazó en la misma fecha, por el mismo grupo armado, en el mismo lugar, todos tenían las mismas condiciones. Pero aún así, la demanda se admitió. ¿Sí? Y cuando la demanda se admite, usted no se puede abstraer de su realidad. Jamás usted se puede abstraer de una realidad. Yo no puedo decir, no, esa demanda no existe. Siempre existe. Independientemente que usted tenga la seguridad que se la vaya a ganar, siempre tendrá el problema hasta el día que se lo gane. ¿Sí? Alguno de ustedes puede ser demandado de manera, digamos, injusta y a usted le van a cobrar 100 millones de pesos, pongan el ejemplo. Y si usted le preguntan hoy en la calle por cuánto está demandado, usted no va a decir por nada. Va a decir, me están demandando por 100 millones de pesos. Es que eso es su realidad. Su realidad no es diferente. Que usted crea o no tener razón, eso es otro cuento. Pero su única realidad es por el monto de lo que están demandando y lo que están pretendiendo. ¿Sí? Entonces, la verdad, creo que el tema es bastante complejo en este punto. Ahora, uno podría estudiar el tema de la litigiosidad contra el Estado desde muchísimas ópticas. ¿Sí? Porque uno quiere, y sobre todo nosotros como agencia, como articulador de esa política pública en materia de defensa jurídica, quiere saber un poco la minucia de ese tema. Entonces, claro, a uno le surgen muchas preguntas. Cuando a uno le dicen, son 3.800 billones en contra de la nación, pues uno dice, pues, ¿quién me está demandando? ¿A quién están demandando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Cierto? Usted busca cuál es el origen de la problemática. Y en esto, entonces uno dice, ¿será que me pueden por favor decir cuál es la entidad más demandada o el sector más demandado? Y claro, se procesa el dato que tenemos. ¿Cómo? ¿Quién es el más demandado? No. ¿Qué pensó? Pues fíjese que no. El más demandado es el sector trabajo. ¿Sí? El sector trabajo tiene 123.000 demandas en contra. Y el segundo es el sector salud. Y el tercero sí es el sector defensa. ¿Sí? Claro, eso uno puede estudiar la problemática desde muchas ópticas. Pero de repente un economista alza la mano y me dice, pero tranquilo, que las demandas del sector trabajo no cuestan tanto, cuestan solo 7 billones.
O sea, solo cuestan 7 millones de pesos. Claro, en una problemática que tengo de 350 billones o de 3.700, pues claramente cuando uno dice son 7 billones, pues es realmente poquito. Sin embargo, uno no puede ver la problemática en ninguna cifra sin contexto. Yo creo que el gran problema que tenemos es cuando vemos las cifras, como se dice, doctora Cristina, en frío. Claro, una cifra en frío y sin contexto, creo que a usted no le dice nada, porque no lo hace reflexionar sobre nada, ¿sí? Entonces uno podría pensar y uno dice, vengan, cuéntenme un poquito, porque el sector trabajo, el sector, ¿no? ¿Quiénes conforman el sector trabajo? Entonces, el ministerio no tiene tantas demandas. Claro, e inmediatamente uno se le viene en la cabeza, Colpensiones, ¿sí? ¿Quién está acá de Colpensiones? ¿Quién está acá de Colpensiones? Doctor. Obviamente no va a preguntar por qué lo demandan, pues porque son temas relacionados por pensiones y sobra decirlo, ¿sí? Yo le hago esa pregunta porque he hecho en todo el país. ¿Ustedes reconocen más las pensiones? No. Cosa que yo también estoy de acuerdo con él. No creo. O sea, yo no creo que yo me sienta en Colpensiones, como presidente de Colpensiones, y diga, vamos a reconocerle la pensión a todo el mundo mal. ¿Sí? Eso no pasa. O sea, en ese momento hay una persona muy seria, que es el doctor Casillo, ¿sí? Eso no pasa. ¿Sí? Ellos tienen una problemática muy diferente, que es una dispersión normativa, pero aunado a un tema de inseguridad jurídica, producto del precedente judicial. Yo me acuerdo que cuando yo terminé la universidad, no, ¿sí? No, cuando yo terminé la universidad, en el año 2002, yo únicamente salí a la universidad conociendo un régimen de transición, el que estaba consagrado en el artículo 36 de la ley 100, no conocía nada más, que me mandaba a 4 regímenes principales. Hoy en día le puedo decir que en virtud de la jurisprudencia tenemos cerca de 32 interpretaciones de ese régimen de transición. Si usted tiene la edad, le aplico tanto. ¿Sí? Si usted tiene la edad más B, le puedo aplicar el monto más C. Así nadie puede decir. ¿Sí? Y entonces muchas veces le dicen, pero si Colpensiones tiene tanta demanda, ¿por qué no concilia? Está el grado de inseguridad jurídica que muchos procesos que Colpensiones tiene, voy a poner un ejemplo, ¿no? En Bogotá y los gana, los pierde todos en otra parte del país. Y los que pierden en otra parte del país, o los gana en otra parte del país, perdón, acá los gana. Y claro, y el día que Colpensiones alce la mano y diga, yo voy a conciliarles a los de Bogotá, pues que me van a decir los de Cali. Pues me tiene que conciliar a mí. Usted no puede romper el principio de igualdad entre los beneficiarios. Pero más allá de eso, de la decisión que se tome, ¿quién termina pagando? Nosotros, ¿cierto? El problema pensional es bastante complejo porque no se limita únicamente a las demandas. Ahorita se los voy a contar, digamos, una reflexión que tengo sobre el particular en este tema. Cuando hablamos del tercer lugar, que me decían, el Ministerio de Defensa es una entidad muy demandada, yo les digo sí. Y no solamente muy demandada en número de demandas, es muy demandada en el valor de las pretensiones. Son 101 billones de pesos que hay en juego contra el sector defensa. 101 billones. ¿Por qué creen que demanda el sector defensa? Entre otras. ¿Alguien del sector defensa en esta reunión? Doctores. ¿Cómo? Entonces, ustedes tienen mal contadas 80.000 demandas, ¿cierto? Sector defensa, no Ministerio de Defensa. Esas 80.000 demandas, todo el mundo piensa que son en virtud o nacieron en virtud del conflicto armado. Pero perdón, el sector defensa es un pequeño estado. Aquí tengo CREMIL, tengo CASUR, tengo todas las cajas que reconocen prestaciones económicas periódicas. Porque también reconocen a creencias de tipo laboral. Bueno, digamos de tipo pensional, como lo quieran llamar, ¿sí? Y ahí tengo una gran concentración de demandas. Pero no son todas las 79.000 fruto del conflicto armado. Eso no es cierto. Es más, pesan más las otras. En número. En número. Ahora, en valor,
Claro que me pesa muchísimo más, ¿sí? Las demandas que obviamente están iniciadas dentro de un contexto o en el marco de una acción de reparación directa. ¿Estamos? Y así podemos seguir mirando el tema. Uno dice, en cuarto lugar está el sector educación, ¿sí? Y todo el mundo dice, el sector educación, ¿por qué? También por un problema prestacional. Tengo todas las demandas del FOMAC, tengo todas las demandas de los maestros por cesantías, por lo que ustedes se imaginen. Y así puedo seguir, obviamente, bajando. Esa presentación les va a quedar a ustedes para que las analicen, ¿sí? Y esto es por frecuencia, por el número de veces que me demandan por la misma causa, ¿sí? Y al mismo sector. Cuando yo quisiera ver cómo estaba, digo, listo, ya me sé el número, ya sé cuántas veces me demandan, con qué frecuencia, ¿sí? Digo, ahora dígame cuánto me vale. ¿Quién es el sector que más me pesa? Y cuando uno mira cuál es el sector que más le pesa, pues obviamente pasa al primer lugar el sector defensa. 101 billones de pesos. Ya sabemos cuánto es los billones, ¿no? ¿Cuántas casas yo haría con los 3.700? 72 millones de casas. Con 100 billones, 102 billones, ¿cuánto haría? Muy difícil, ¿cierto? Digámoslo, ¿sí? 72 millones dividido 30, ¿sí? Tenemos que hacer como esa aproximación y eso nos va a dar un valor efectivamente de qué yo podría hacer con esa plata. En segundo lugar, está el sector de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Hacienda. Aquí hay dos problemáticas importantes. Uno, que el sector Hacienda es codemandado de muchas entidades, ¿sí? Hay personas o abogados que tienen en su imaginario, si Colpensiones no paga la pensión, tranquilo que la paga el ministro de Hacienda. Si el ministerio no tiene plata, tranquilo, demandemos también al Ministerio de Hacienda para que le dé la plata al ministerio. Entonces, obviamente, el ministerio termina siendo demandado aún cuando no tiene legitimación en la causa por pasiva, ¿sí? Pero cuando usted dice, yo no tengo legitimación en la causa por pasiva, si a usted se lo dijeran en el primer momento o en la primera audiencia, maravilloso. Pero a usted le toca esperarse hasta el final del proceso, mediante la sentencia que le diga, usted no tiene nada que ver, ¿o no? ¿Cierto? Y mientras tanto, ¿qué le pasa al sector Hacienda? ¿Qué tiene que poner? Un abogado que acompañe todo el proceso, que conteste la demanda, que vaya a las audiencias, que presente las pruebas necesarias. Él no puede decir, no, yo no tengo legitimación, yo nunca vuelvo al proceso. Las personas que son abogados ya obviamente se imaginarán qué consecuencias jurídicas tiene que una persona no se presente en proceso. Uno no puede decir, yo tengo la razón y no vuelvo. Y eso cuesta. Mover un proceso judicial cuando uno no tiene la calidad, entre comillas, de demandado, pues le está costando a todos los colombianos una cantidad importante de dinero. Y acá tenemos otro problema, el problema de las captadoras ilegales de dinero. ¿Sí? Un tema que todavía no se ha solucionado del todo de fondo. Ahora, yo les hago una pregunta. Me pueden contestar lo que quieran, vamos a hacer un espacio abierto de discusión. ¿Sí? O sea, ustedes como colombianos se sienten tranquilos de decir, independientemente de la inversión que haya hecho X persona, yo le voy a respaldar como colombiano porque usted ingresó la plata en DMG, DRF, Costa Azul, Costa del Sol o como se llame la captadora ilegal. O sea, ¿ustedes están dispuestos a pagarla? Yo tampoco. Pero por eso nos están demandando a todos nosotros. ¿Sí? Y eso también es importante que lo entendamos. Y bueno, pero uno podría ver las cifras desde otro modo, para entender el problema desde otra magnitud, o desde otra dimensión, no desde otra magnitud, porque la magnitud es la misma. Entonces cuando uno le dice, bueno, pero cuénteme cómo es la dinámica, ¿sí? ¿Qué procesos son laborales? ¿Cuáles son de reparación directa? Y rápidamente a uno le dicen, mire, de los 451.000 procesos que tienen contra el Estado, 43% están en la justicia ordinaria.
Y claramente cuando uno se sitúa en la justicia ordinaria, dice, pues yo solamente tengo dos jurisdicciones, obviamente por la cual me pueden demandar, que es la civil y es la laboral, ¿sí? En la civil únicamente pueden demandar a ciertas empresas industriales y comerciales del Estado, a las empresas de servicios públicos, ¿cierto? Y algunas sociedades de economía mixta, o sea que ahí no está el problema, sino el problema uno lo puede inferir rápidamente que está en lo laboral. ¿Sí? Es decir, que este 43%, puedo decir, si lo veo como un 100, que hay una concentración de ese 43, donde el 90% de demandas están en la jurisdicción laboral. En la jurisdicción laboral no porque el Estado no reconozca derechos laborales. ¿Sí? Porque de eso no hay demandas. Pues sí hay, pero digamos que están dispersas. Vuelve y juega, y es por un tema de reconocimiento de prestaciones económicas periódicas, llámese cualquier tipo de pensión. ¿Estamos? Listo. Y esas demandas cuestan 9 billones de pesos. Entre comillas. Y ahorita vamos a ver por qué cuestan 9 billones entre comillas. ¿Sí? Porque es una cifra que a mi modo de ver, ¿sí?, no tiene un grado de refinación que permita dimensionar la magnitud del problema pensional aquí en Colombia. ¿Sí? Y tenemos que los administrativos laborales son 32% y los administrativos no laborales son el 25%. En esta parte del PAE tengo 300 billones de pesos. Ahí tengo concentradas toda la plata por la cual me está demandando, ¿sí? Incluido, obviamente, le puedo incluir ahí la acción de los 72 billones más las 3.373 billones, porque claro, si les pongo esa cifra, pues se me come toda la torta, ¿no? Ahí las tengo. Independientemente que sean dos demandas de carácter constitucional, porque una es clonación de grupo. Estas demandas, del 91% de todo lo que me están demandando, pues obviamente están concentradas en acciones de reparación directa, ¿sí? Digamos, es el gran peso que hay ahí. Claro, lo podríamos obviamente sacar y seguir refinando la cifra, cuántas nulidades y resarcimientos del derecho hay que no sean laborales y demás, pero concentrémonos en el tema de acciones de reparación directa. Y yo sí quiero que el Ministerio de Defensa me diga acá, si ustedes son los grandes demandados como sector, también en temas de reparación directa, ¿no? Digamos que vamos a ir avanzando en esto. ¿Ustedes qué problema le han visto cuando las personas lo demandan para que no hayan llegado a esa cifra? ¿Sí? Parten de la base de los 100 salarios mínimos por persona para reparación directa. Comienzan luego a disminuir esos 100 salarios mínimos de acuerdo con el grado de parentesco que tenga con la víctima, en algunos casos. Sí. Entonces son 100, 80, 40, llega el abuelo con 10 salarios mínimos, pero ahí salen todos los grados del orden sucesoral, están ahí. Luego le suman lo que tienen en sus inmuebles, muebles, inmuebles, no muebles, y además de eso hacen una proyección de lo dejado de percibir en un tiempo de 10, 20 años. Okay. Y en eso basan sus pretensiones. Ok, entonces usted me está diciendo que las demandas que usted evidencia es que los abogados, porque son los que le hacen las demandas a las personas. Si yo no fuera abogado, claramente le digo, si digo doctora, presente en la demanda, ella me dice, no, su demanda vale 1000, pues yo le creo, ¿cierto? Sí. Me está diciendo que ya tiene su evidencia cierta, que en su entidad los abogados están presentando las demandas por una cifra desproporcionada con una realidad, no solamente fáctica, sino jurídica. ¿Sí? ¿Compartimos eso? Sí, es que hay costumbre en el íter de demanda contra el Estado vincular hasta a los vecinos. Conocemos demandas, por ejemplo, que han vinculado al tendero, que porque el tendero todos los días iba el viejito a comprar el pan y le causó gran nostalgia y por eso lo valoran en 50 millones de pesos. Y él se vincula y el Estado tiene que pagar si lo llegan a vencer.
esas pretensiones, ¿cómo resultan al final del día? O sea, ¿cuál es el resultado? ¿No? Yo no sé si de pronto tendríamos que retrotraernos otra vez nuevamente a la lectura del gobierno de los jueces, que indudablemente se hizo a través del tema del gobierno y política, pero en estos temas también los jueces influyen muchísimo en la forma como opera el operador jurídico, como resuelve. Y eso, si no se regula por vía legal, vamos a seguir teniendo estas demandas completamente desproporcionadas en contra de la nación. Lo segundo, hay que acortar el círculo. Sí, entiendo que a muchísimas personas les duele el fallecimiento o como haya sido de un familiar, de un amigo, pero cuando uno ve unas demandas, ¿sí?, que es que no está demandando ni siquiera su núcleo familiar directo, sino aparecen otras personas, ¿sí? Claro, no dudo que a alguien le pueda afectar, ¿sí?, más allá de su núcleo familiar. Pero pues yo cuando tengo una lista de gente por una sola persona, pues realmente es bastante complicado que nosotros como colombianos entremos a satisfacer ese derecho, ¿o no? Sí, y también me encanta cuando dice, eso también depende del operador jurídico, pero después que tengo dos tipos de operadores jurídicos, ¿sí? Un operador jurídico que tenga una visión ampliada de la responsabilidad del Estado, ¿sí?, donde me dice, el Estado va a responder por todo lo que le pidan, ¿sí? O uno que tenga una visión reduccionista de ese límite de responsabilidad, donde diga, qué pena, yo ya tengo 8 sentencias de unificación, yo no reconozco por más de 100 salarios mínimos un daño moral. Ejemplo. Y con las tablas que ahí sucede. En esto tenemos dos cosas. Pero para dar la respuesta al doctor de cuánto es esa desproporción, yo le puedo decir tranquilamente que según los estudios que hemos hecho, obviamente en compañía de las entidades que más están afectadas, por cada 100 pesos que nos demandan, y cuando perdemos la demanda, nos condenan en 30. O sea que sí hay una temeridad, una desproporción frente a la pieza procesal que está ingresando al despacho judicial, ¿cierto? Porque es que no es lo mismo, yo sí le digo la verdad, no es lo mismo usted cuando le están cobrando 30 pesos, piense usted persona natural común y corriente, ¿sí? Le llegó una factura. No es lo mismo usted cuando le cobran 30 que cuando le cobran 200. ¿Cierto? Porque los 30 usted sabe que los deben pagar. Pero cuando le llega la factura, pensemos de cualquier tipo de factura, 10 veces más alta de la que usted tiene proyectada, en caso de que le toque, ¿a usted en qué situación lo pone? ¿Lo pone en desventaja o no lo pone en desventaja? Usted cree muchas veces que uno como operador jurídico, cuando ve una demanda de 3.000 millones de pesos, 4.000, 5.000, 100.000, uno dice, uy, aquí algo pasó. Alguna percepción subjetiva le tiene que dar ver una cifra súper desproporcionada. Y no, la primera percepción no es, aquí hubo una falla del abogado que me está demandando. No, aquí fue una falla del Estado por la cual le están cobrando 100.000 millones de pesos. Eso es un tema de percepciones. Entonces, la verdad, ¿necesitamos regular esto? Sí. Obviamente no es conociendo los derechos de las personas. Nadie ha dicho eso. Persona que obviamente nadie tiene por qué soportar un daño. ¿Sí? Pero nosotros como ciudadanos tampoco podemos dejar que nos cobren indiscriminadamente lo que quieran. ¿Sí? Y a la forma y a la manera y al título de imputación que quieran. Si esto no se regula, pues mire la problemática a la cual estamos enfrentados, ¿o no? Si queremos entender el problema, por número de procesos, la mayor causa por la cual se está demandando al Estado es indebida liquidación de la pensión de vejez, ¿sí? O sea que tenemos cerca de 40.000 personas que están inconformes de la manera como se le aplicó la pensión de vejez. O sea, aplicó el cálculo del IBL para ser más técnicos. 40.000 personas. ¿Sí? Y esas 40.000 personas claramente están inconformes por muchas razones. No porque no se les reconocerá el derecho. Eso es otro cuento. Eso es otra causa. Sino porque no recibió de dinero lo que esperaba recibir. Pensemos que de esa proporción algunas, por X o Y motivo,
hayan cometido un error humano en la liquidación. ¿Sí? Finalmente ellos tienen unos sistemas que liquidan automáticamente. Pero más allá de eso, son personas que tienen problemas con la aplicación del régimen de transición. ¿Sí? Y un problema generado no en la expectativa de ley que tenía la persona. Un problema que se lo generó el procedente judicial y la interpretación que el juez le ha dado a eso. Pero ¿saben qué es lo más grave? Que uno siempre busca, es decir, que uno le llegue a una alta corte para que le defina una situación jurídica. Y esas pensiones no llegan. ¿Por qué no llegan? Pues por el valor. ¿Sí? Entonces tenemos una concentración de demandas, digamos, por ejemplo, por ahí de abajito debe estar, en incrementos pensionales, donde usted pide 100.000 pesos mensuales. Pues ¿cuándo va a llegar a la corte? Nunca. ¿Pero cuántos me están demandando? ¿Y qué pasa si se la reconocemos? O sea, esta reflexión es muy importante que la hagamos como ciudadanos. Ven, y como funcionarios públicos, como abogados, como academia, ¿sí? Que hagamos esta reflexión. Porque el problema no es de menor monta. Pero sigue, aquí, digamos, tengo que son 40.000 demandas, pero cuestan 556.000 millones de pesos. La segunda y la tercera causa siguen siendo pensiones, pensiones, pensiones. ¿Sí? Y mire, y se va hasta acá, y acá llego a un gran problema. 16.119 demandas por privación injusta de la libertad, que están costando actualmente 21 billones de pesos. O sea, que en otras palabras, 21.000 núcleos familiares, si bien nos va, están demandando por 21.000 personas que fueron, entre comillas, privadas injustamente de la libertad y quieren un reconocimiento indemnizatorio por parte de... ¿Y el Estado? Somos nosotros, ¿cierto? Y yo les digo una cosa. Acá tenemos demandas de personas que las han capturado cometiendo el hecho punible, se le vence el término, quedan libres, demandan y perdemos. Y perdemos. ¿Quién está pagando eso? Exacto. Me encanta. Estamos en una alineación perfecta en este diálogo. ¿Sí? No, pero nada. Aquí no, de aquí ya no hay pero nada. El hecho de que ya haya un precedente judicial que me haya cambiado el título de imputación de la manera como el Estado responde, ¿sí? Porque respondo objetivamente. Ya no por falla en el servicio, me están llevando al daño especial, donde me están diciendo, digamos, palabras más, palabras menos. Ah, no, sí, yo sé usted, señor Estado, que tenía todo el derecho legítimo de capturar a la persona. ¿Sí? Y tenía toda la legitimación de que esa persona estuviera privada de la libertad. Pero lo siento, pero usted dejó de ser términos y pobrecito. ¿Sí? Él sufrió un daño que no tiene por qué padecer o soportar. Por favor, pague. Entonces, ¿ustedes creen que esto no amerita un cambio? ¿Y el cambio qué es? Irle a tocar la puerta a todos los jueces a ver si nos hacen el favor. ¿Sí? Y le dan otro tratamiento o otra interpretación al título en el cual enrostran la responsabilidad del Estado. No. O sea que el tema lo vamos a solucionar desde legislativamente. Si no solucionamos el tema legislativamente, ese tema va increciendo. Todos los días va creciendo. ¿Sí? Y pues le tengo infinidad de casos que hemos visto aquí en la agencia, en los cuales la gente está demandando y cuando claramente cometió el hecho punible y nos siguen demandando. Cuando usted pierde un caso es porque él manda abogado. Ah, bueno, importantísimo. ¿Sí? Yo puedo perder un caso, y eso nos ha pasado a todos, los que hemos litigado.
tengo el punto de derecho claro, tengo el supuesto fáctico claro, tengo todo el material probatorio. Y usted llega el día, lunes, a la sentencia que le profirieron el día viernes cuando estaba cerrado el despacho, le llega su sentencia y dice, perdió el proceso. Creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Entonces, esto no es de buenos y malos abogados. Claro, uno podría pensar que en un conjunto numeroso de personas que están obviamente en distintas partes del país, pues obviamente deben haber algún tipo de eficiencias, ¿sí? Y es que además yo creo que hay que romper, y eso también lo va a tratar el estatuto, romper ese paradigma donde la defensa está en cabeza del apoderado. O sea, la defensa se tiene que ver como un conjunto sistémico. Es que el abogado está lejos de la persona que generó el daño. El hecho, la acción o omisión. Bueno, salvo que haya sido a él, pero es una persona ajena a esa realidad. ¿Sí? El abogado que defiende, ya el hecho ya pasó. Lo que se tenía que prevenir, él no lo puede prevenir. Lo tenía que prevenir otra instancia. O una dirección misional, o una dirección técnica. ¿Sí? Lo tenía que prevenir el comité de conciliación. ¿Qué pasó con esas políticas de prevención? ¿Sí? Pero adicionalmente, puede que todo eso haya estado perfecto. Pero es que el apoderado no juega únicamente con la ley, el supuesto fáctico y la prueba que tiene. Hoy en día es un tema tan aleatorio que está jugando con la posición del juez. Y él no conoce al juez. Él no sabe qué tendencia tiene el juez. Él no sabe qué mueve al juez. Usted no sabe en materia laboral si hay un juez que sea completamente garantista a los derechos del trabajador o a los derechos del empleador. Usted eso no lo sabe. O puede que lo sepa. Hay abogados que me han dicho, mire, cuando a mí me llega la demanda y me cae la demanda el juzgado número tal, del distrito número tal, yo sé que esa demanda la va a perder. Y me puedo defender como quiera. La voy a perder. Y hay gente que aquí en Bogotá me dicen, pero mire, si usted tiene esa misma demanda y la demanda, ¿sí?, llega por reparto al juzgado número tal, esa demanda me la gano. Y hemos tenido discusiones donde dicen, pero pues chévere que se la gane, pero es que en el tribunal también se la van a tumbar. Entonces fíjese también a lo que jugamos, ¿sí? Y es por eso que hoy en día nuestro estatuto tiene que ver el tema de la defensa jurídica del Estado como un todo. No se puede ver aislado. La defensa jurídica no se juega únicamente en el despacho judicial o en sede de un tribunal arbitral. Se tiene que ver con todos los puntos relacionados, desde que una persona o la administración comete un hecho, genera un acto, una acción, una omisión, ¿sí?, hasta que pasa en el comité de conciliación, porque concilia, no concilia, cómo se defiende, cómo no se defiende, cómo se comporta el juez, qué pasó con la sentencia, se pagó rápido, se pagó con mora, y qué pasó al final, ¿usted recuperó la plata o no la recuperó? O sea, es que el estudio tiene que ser completo, holístico. Si esto no se ve como un problema así, pues nunca va a tener solución. Y es por eso que acá se le estoy contando el problema, desde la dimensión más elevada, que es cuántas demandas, por cuánto plata, y se los estoy llevando a un tema que en el tiempo que me permita, pues en el tiempo más, espero que ya no demorarme tanto, reducírselas a un problema que sea manejable. Pero yo sí les digo, claramente, hay fallas en la administración, no las desconozco. Pero creo que si uno hace un estudio cuantitativo y cualitativo de eso, el problema no está concentrado tanto ahí. Sigamos avanzando. Entonces, ahora, ya les dijimos el ranking de causas. ¿Saben cuál es la causa que ahora mayor nos cuesta contra el Estado? La captación ilegal de dinero. En este momento, si sumo las causas, ¿sí?, son 374 demandas, pero me están pidiendo 28 billones de pesos. Le están pidiendo al Estado 28 billones de pesos. Y cuando uno no es consciente de esa problemática, dice, pues que el Estado pague. Ojo, claro, el Estado tiene responsabilidad, ¿sí?, cuando el daño fue injusto, fue desproporcionado, como quieran.
Pero a mí eso me parece que yo como colombiano deba pagar 28 billones de pesos por una causa generada por captadoras ilegales del dinero, me parece que no. Y lo digo a título personal como ciudadano colombiano. ¿Sí? Y obviamente me aparece error de información en documento público, luego estamos con privación injusta de la libertad y ahí seguiremos mirando y van a ver el ranking de las mayores causas que le cuestan dinero al Estado. Ahora, como el problema no es, y ya hemos hablado, de quién me demanda, por cuánto me demandan, cuántas demandas tengo, qué sectores están más demandados, pues es que no es el único problema que tiene el Estado. Tenemos un problema gigantesco en el tema de pagos. ¿Sí? Mire, en el año 2000 pagábamos 200.000 millones de pesos. Mire esto. O sea, eso parece una montaña rusa sin caída. Sin caída. Mire, a partir del año 2011 hemos pagado más de 1 billón de pesos al año. 1 billón. 1 millón de millones de pesos como fruto del pago de sentencias y conciliaciones. Y hay gente que me dice, ay, qué felicidad, el año pasado pagamos menos. No, pues que no pagamos menos. Pagamos 700.000 pesos, pero demos más. Porque la plata no alcanzó. La apropiación no alcanzó. Y cuando le digo que no alcanzó la apropiación, ¿qué significa? Que tengo una deuda. Y cuando usted tiene una deuda, ¿qué pasa? Exacto. Y cuando llegamos al tema de intereses, resulta que el año pasado pagamos el 15% de lo que efectivamente estábamos debiendo. Lo cual significa que estábamos debiendo 4,9 billones de pesos y pagamos 700.000 millones de pesos. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Entonces, así las cosas, ¿cuánto quedamos debiendo? Hoy, que estamos comenzando, 4.2, ¿cierto? Más o menos. 4.1 porque las cifras están aproximadas, ¿sí? Y la 4.1 billones de pesos está debiendo el Estado colombiano. ¿Sí? Resulta y acontece, pues que si estamos pagando 700.000 millones es porque no hay plata. ¿Cierto? Y obviamente esto significa que hay un rezago en años de los pagos. Actualmente el rezago, ¿cuánto es, doctora Cristina? 2 años, 2 años y medio en promedio se demora que una persona reciba el pago. No todas. Claro, tenemos algunas demandas de 4 años. ¿Usted sabe qué pasa a los 4 años? ¿Qué pasa? O sea que no. O sea, duplico el valor de la condena. A los 3 años, ¿3 años, doctora Cristina? A los 4. 4 años duplico el valor de la condena. ¿Cierto? O sea que si usted lo condenaron por 100.000 millones de pesos, a los 4 años ya tiene que pagar 200.000 millones. Es decir, usted no, todos los colombianos. Entonces, si debemos 4,1 billones, que ya perdimos, ya los perdimos. Esa es la deuda real de la nación, ¿sí? El pasivo contingente es cierto. ¿Ustedes saben cuánto podemos hacer con esto? Mire, podemos darle 140.000 cupos universitarios. Podemos hacer 88.000 viviendas de interés prioritario. Podemos hacer 3.450 acueductos veredales. ¿Cuántas personas en el país no tienen acceso a un acueducto? ¿Y esa plata dónde se está yendo? ¿A bolsillos de ustedes? Creo que no. A mí tampoco. ¿Cierto? Ni a la gente que lo necesita. Porque es que cuando a uno le hablan de un Estado social de derecho y le hablan del principio de solidaridad y el principio de sostenibilidad económica del Estado,
Significa que el Estado va a cumplir con unos fines y unos propósitos que es llevar a que sus ingresos vayan a, obviamente, a satisfacer las necesidades más urgentes de toda la población. Entonces, ¿a ustedes les parece que es más urgente? O sea, ¿qué es lo que más necesitamos acá? ¿Usted cree que esto no nos llama la atención que sí necesitamos con carácter urgente y prioritario una reforma estructural en todo el tema del sistema de defensa jurídica del Estado? El problema ya lo tenemos, no podemos debatir sobre el problema. Todo lo tenemos claro. Mire, aquí yo no les hice, oiga, es que yo pienso que los jueces tal cosa, yo pienso que los abogados tal cosa, yo pienso que los comités de conciliación tal cosa, yo pienso que las demandas están desproporcionadas. Ustedes mismos me lo están diciendo. Ustedes viven esa realidad. Uno desde aquí en la agencia, claro, la vive en los procesos que interviene. Y la vive conforme a lo que le reportan las entidades en el sistema de información. Pero aquí, ustedes en este diálogo nos han dado la información de primera mano. ¿Qué es lo que está pasando? Y la única solución, obviamente dentro de un abanico de otras propuestas que tiene la agencia, es que haya un cambio, una reforma legal estructural en todo el tema de responsabilidad estatal, en todo lo que tiene que ver con entender la defensa jurídica como un sistema articulado, ¿sí? Porque hay sistemas desarticulados, ¿cierto? Y si eso no se hace, pues esto es la consecuencia de las demandas. Imagínense, esa cifra también me llama mucho la atención. Con 1.1 billones de pesos podríamos satisfacer en lo que se conoce como atención primaria de víctimas a 4.495.310 núcleos familiares, familias de víctimas. O sea, es que esa plata debe satisfacer otros intereses, pero esos intereses deben ser colectivos, no individuales, ¿sí? Y no me quiero extender más en la charla, porque podríamos hablar de cuánto de esto se van honorarios para los abogados. Porque es que si yo demando y me toca el 30% de lo que yo esperaba, y otra persona me está cobrando el 30%, pero adicionalmente me dice, mire, su sentencia se la van a pagar en 4 años, ¿sí? Mejor yo le pago y se le compro su título ejecutivo y yo me espero que yo tenga la plata. ¿Cuánto le está llegando directamente al afectado con derecho? O sea que ¿quién estamos enriqueciendo? No, simplemente les dejo la pregunta, no voy a darme no voy a dar la respuesta, simplemente se las planteo. ¿Sí? ¿A quién está llegando la plata de todos nosotros cuando el afectado es el que menos está satisfaciendo con eso? Y otra cosa muy importante, ¿usted cree que el Estado es, cómo lo catalogan ustedes como deudor? ¿Mala paga? Pero le paga. Pero le paga. Le paga. ¿Y usted cree que nosotros usted como Estado paga o no paga? Claro, yo pago con la plata que usted nos aporta esos impuestos. ¿Usted es buena paga o usted es mala paga? ¿Usted? Yo soy buena paga. Sí, ¿cierto? ¿Y usted es el? ¿Qué dijimos? ¿Qué le dijimos al principio? ¿Usted qué es? El Estado. Ah, ok. Nosotros no pagamos porque no hacemos mala paga, sino que simplemente no nos alcanza la plata. Y nos toca proyectarnos y demoramos. O sea que el Estado... Bueno. Más allá de eso, el Estado es uno de esos deudores que ustedes llaman los economistas como sin riesgo. ¿Sí? Sin riesgo. O sea, es un acreedor con un riesgo, es que es mínimo, es nulo. El riesgo es nulo. Y cuando el riesgo es nulo, ¿qué debería pasar? ¿Qué? Que los intereses sean bajos. Y yo les puedo decir, no les puedo decir, vayan a su entidad y miren, los intereses que pagamos como Estado por mora son los más altos del mercado. ¿Cuánto pagamos, doctora Cristina? 1.5 veces el bancario. Imagínense, o sea, pagamos la tasa de usura. O sea, esto no cabe en la cabeza de nadie. Que un acreedor de bajo riesgo sea el que más pague en intereses.
¿Y esto cómo lo soluciono? Claro, no puedo de otra. No puedo de otra. Tengo que volver a regular y regularlo bajo este entendido. Aquí la plata no está en riesgo. Ya, vamos a pagarle eso. Pero no me pueden hacer que yo en 3 años esté duplicando la plata. Bueno, vamos a seguir avanzando. Digamos que 4 entidades tienen en este momento la concentración de los pagos. ¿Sí? ¿Cuáles son las 4 entidades? No, Colpensiones no. Tienen muchas demandas, pero no pagos. La plata que hay que pagar, ¿sí? La tiene que pagar Ministerio de Defensa, Fiscalía, Policía Nacional y rama judicial. Y ya es hora de decir por qué. Hemos hecho una discusión bastante importante en este tema. El tema no únicamente para con los procesos judiciales. También tenemos un serio inconveniente en arbitramentos. ¿Sí? En arbitramentos tenemos 96 arbitramentos que nos cuestan 4,7 billones de pesos. Billones. ¿Sí? Donde tampoco se ha logrado demostrar que es que en arbitramiento sea más efectivo para el Estado ni menos demorado. Se le puedo decir que las mismas causas en la jurisdicción ordinaria me va mejor. En la jurisdicción contenciosa, perdón. Ahora, otro tema al cual nos enfrentamos, el que tiene que ver con los acuerdos internacionales de inversión. Tenemos 15 acuerdos internacionales de inversión vigentes, 7 suscritos, 4 en negociación. Y en este momento tengo controversias, una en Estados Unidos en Canadá, perdón, por 300 millones de dólares, otra en México por 1.100 millones de dólares. ¿Sí? Tengo otra en Estados Unidos por 64 millones de dólares, tengo otra en España por 1.000 millones de dólares y tengo otra en Suiza por 607 millones de dólares. A ver. No vamos a hacer un debate sobre esto, lo que quiero es decirle, miren la problemática que tenemos. Y tenemos que buscar los mecanismos idóneos, legales y constitucionales para cambiar esta realidad. Obvio, siempre sin desconocer el derecho de las personas. Aquí nunca le he dicho, jamás en esta charla, oiga, hay que no. Digo, primero es el ciudadano. ¿Cierto? Pero realmente, como tampoco solamente me demandan, como Estado, dentro del marco de los acuerdos de inversión extranjera, también tengo los casos que están en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos 457 procesos, ¿sí?, donde se estima que cada uno puede costar 20.000 millones de pesos. Acá, más allá, van a ver esta caracterización de lo que les pueda decir sobre el particular para no entrarlos tanto en detalle. Lo más triste es que estemos pagando 2 y 3 veces el mismo daño. Tenemos unas indemnizaciones que reconoce defensa de carácter administrativo. Sin embargo, no conforme con eso, me pueden estar demandando en la jurisdicción contenciosa administrativa con un daño, ¿sí?, el mismo o uno similar enrostrado. Pero adicionalmente, ahí no para la cosa. Me reclaman otra indemnización acá. Y como no tenemos un sistema articulado, ¿cuál es el riesgo? ¿Que uno termine pagando? Exactamente. ¿Y ustedes están en la disposición de pagar eso? No, yo tampoco. Y esto también lo queremos regular dentro de nuestro estatuto. Ahora, como no todo es malo, sí, porque es que pues, ya les conté el problema, ya nos salimos preocupados de acá, y con este sol, pues, no vamos a salir aquí en una depresión, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito acá de cómo es la tasa de éxito. Y mire que la tasa de éxito, pues, digamos, en los 3 últimos años ha mejorado de manera importante. Pasamos de una tasa de éxito procesal del 45.9% a una tasa de éxito del 55%. ¿Sí? Se han evitado pagos. ¿Sí? Hoy en día estamos evitando pagos de cerca del 80%. ¿Qué es evitar un pago?
¿Cuál es la diferencia entre la tasa de éxito y evitar un pago? No necesariamente, puede ser, pero no necesariamente. O sea, estos que yo perdí, estos que yo gané, rotundamente gané. Aquí perdí, pero menos. ¿Sí? Cuando yo hablo de pagos evitados, también hay que verlo, porque es que uno puede medir el problema de muchas ópticas. ¿Sí? O sea, usted lo pueden haber demandado por 100.000, hizo una excelente defensa y terminó siendo condenado por 100. O sea, eso también es valioso para el Estado. Si usted tiene 15 pretensiones en contra suya y únicamente la condenan por una, siendo la menor, eso también es ahorro. ¿Sí? Entonces hay que verlo, obviamente, porque si la cifra se ve cuánto gané, cuánto perdí, pues imagínese donde yo me gane un caso de 100 pesos, ¿sí? O me gane 100 de 100 pesos y pierda uno de 50 billones. Pues yo no puedo, realmente la tasa de éxito, obviamente si la veo, pues va a salir altísima, pero pues lo que perdió el Estado fue mucho más. ¿Sí? Claro, yo por eso no creo en esos indicadores como así como en blanco y negro. ¿Sí? Uno debería generar unos índices, unos indicadores compuestos, ¿sí? Y tampoco se pueden tratar de manera global, ¿sí? Porque si yo trabajara en Colpensiones, yo alzaría la mano y diría, pero por eso yo me demoro 3 meses en pagar una sentencia. No, no es falso, o sea, ¿sí? Pero claro, cuando yo lo veo de manera agregada, ¿sí? Eso me lleva a otra situación. Entonces, obviamente, pero claro, cuando aquí contamos realidades de nación, obviamente uno quisiera tener cifras discriminadas por cada uno, y las tenemos además, pero pues aquí nos demoraríamos hasta las 7 de la noche planteando diferentes alternativas, cómo vemos el problema, ¿sí? De manera desagregada y desde muchas perspectivas. Claramente aquí tenemos esos indicadores compuestos para medir, o sea, cuál es el impacto de la defensa judicial, efectivamente cómo se está dando, estamos creciendo, no creciendo, porque por ejemplo finalmente cuando yo llego a una tasa de éxito procesal de 55, mover de ahí ese valor va a ser muy complejo. ¿Sí? Porque significa un cambio de estructura completamente importante y creo que hay que buscar unos sistemas de medición obviamente mucho más refinados. Yo les voy a decir una cosa, porque nosotros también tenemos, a ver, cuando hablamos que el sistema debe ser articulado, ¿sí? Ahí también cabe el sistema de información. O sea, nosotros únicamente no hablamos por lo que dice ICOGI, también hablamos de lo que sale del CIF. Y en el CIF me sale cuánto es lo que el Estado ha desembolsado, ¿cierto? Tenemos otros mecanismos de intercambio de información. Ah, no, porque claramente si en este momento ICOGI, pues que tiene dos características, que es evolutivo, incremental, y está en un estado de desarrollo, pues obviamente toda la información no la sacamos de ahí, la que podemos sacar de ahí, ¿sí? Sí. Claro, tengo la pretensión. Claro, no, lo que es que el doctor me dice también es muy cierto, porque resulta que le hace referencia que cuando la condena viene en abstracto, él puede terminar el fallo, el proceso en ICOGI con el fallo y le puede poner en valor 0. Y como no puede abrir el proceso para volverle a ingresar el valor de la condena, es ahí donde hay una... Sí. No, y lo entiendo. Por eso que le digo, o sea, la verdad, entiendo lo que me está completando. Y por último, cuando uno habla de esas tasas de éxito, que dice que es el 55.03% al 2016, ¿sí? Pues acá también uno quisiera saber, porque uno siempre se genera preguntas. ¿Quién es el más exitoso? ¿Quién es el que más gana? ¿Por qué lo hace? De repente tiene una mejor práctica que todos los demás. ¿Tiene mejores abogados? ¿No tiene mejores abogados? ¿Tiene mejores perfiles? No. Y pues realmente la realidad muestra una cosa. ¿Sí? Que hay entidades, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación, siempre tiene el 100% de éxito procesal. Buena pregunta, ¿con cuántos? Entonces aquí llama la atención. Verlo de manera agregada es un problema. Tenemos a presidencia, claro, muy buenos abogados. Siempre es co-demandado, pero nunca tiene legitimación en la causa. ¿Sí? Pero obviamente, a la hora de medirlo, ¿me toca medirlo? Sí. ¿Estuvo todo el tiempo en el proceso? Sí. ¿Se lo ganó? Sí. Ah, bueno. La reflexión de esto es, miren su realidad. Porque aquí simplemente les presentamos una realidad agregada. Con esto,
y me disculpan haberme extendido un poquito más del tiempo que tenía previsto, les quiero cerrar diciéndoles esto. Es necesario y urgente y prioritario que repensemos todo el sistema de defensa jurídica del Estado, visto como un todo. Si no se genera una reforma normativa de carácter estructural, este problema de índole fiscal va a impactar a todos los colombianos. Es más, nos está impactando de manera tal que se están yendo los recursos donde no deben irse, y las personas que realmente necesitan de dicho dinero, de dichos recursos, para satisfacer una serie de necesidades, perdón la redundancia, insatisfechas, no están recibiendo lo que corresponde. ¿Sí podemos decir eso como la gran conclusión? Sí. ¿Alguien puede cerrarme esta charla con otra conclusión diferente? ¿O aportarme algo más a esto? Bueno, entonces aquí los dejo. Muchísimas gracias por su atención y van a seguir con la doctora Cristina González. Bien, gracias.